Buenas a todos, qué gusto retomar nuevamente pues los ciclos de conferencias desde aquí, desde el Instituto Juan de Mariana. Es un placer para todos nosotros pues recibiros en nuestra conferencia sabatina, manteniendo pues esta dinámica virtual por la crisis que nos toca vivir en relación al COVID-19. Y para la primera conferencia del curso, para, digamos, abrir con bastante fuerza, la idea, hoy tenemos con nosotros a Miguel López de Silanes. Miguel López de Silanes es experto en finanzas y economía, educado en el ICADE y en la Universidad de Harvard. Miguel se ha desempeñado como gestor de patrimonios familiares, tanto en el espacio europeo como en el espacio iberoamericano. Ha sido consejero en varias organizaciones y, además de su rol en la empresa privada, ha desarrollado a lo largo de su vida una intensa labor en organizaciones civiles, destacando su papel como copresidente del Harvard Club de Chile o haber sido miembro fundador del think tank Fundación España Eficiente y Global. Además de todo esto, creo que es muy recomendable pues, que lean algunas de sus publicaciones académicas, por ejemplo, un estudio de caso sobre Bolivia en la Harvard Business School o los diferentes trabajos que ha publicado en el anuario de la Sociedad Benéfica Riojana. Hoy pues disfrutaremos de este tiempo con Miguel para hablar de un tema que es parte de su especialización, ¿no? El mundo de América Latina. La conferencia, como saben, lleva por título América Latina Post-COVID, perspectivas económicas, riesgos y oportunidades. A todos ustedes, a todos los que ya nos están viendo por nuestro canal de YouTube, les invitamos a hacer preguntas para el posterior debate, el posterior diálogo a través del chat de YouTube. Y Miguel, pues muchísimas gracias por apoyar y cooperar con el Juan de Mariana. Es un verdadero placer recibirte aquí y que abras nuestro ciclo de conferencias en este segundo semestre del año. Bienvenido y nuevamente gracias por tu compromiso y por el apoyo a nuestro querido instituto. Muchas gracias por la presentación, Eduardo, y por la posibilidad de hacer compartir estas experiencias y hacer esta presentación sobre América Latina, que es una región de la cual pues estoy absolutamente enamorado y por la cual siento mucha pasión. Nuestra familia lleva pues más de 80 años en contacto empresarial con la región y yo personalmente pues 30 años entre estudiar, vivir y trabajar allí, ¿no? Así que la idea es hablar sobre las perspectivas económicas, los riesgos y oportunidades que se dan en base a la situación de COVID para América Latina, teniendo en cuenta que no hay una respuesta única o una situación única. América Latina realmente hay muchas Américas Latinas. Ya quisiéramos que América Latina fuera como Europa y estuviera unida, pero la realidad no es así y es una de las asignaturas pendientes de América Latina. Es decir, hablar de América Latina realmente implica hablar de los países de América Latina. Y bueno, como figura inicial o símbolo de esta conversación, pensé en las cacerolas, ¿no? O en las caceroladas. Las cacerolas siempre han sido un poco el símbolo de la prosperidad, ¿no? En los escudos de muchas familias aparecen cacerolas y era un símbolo pues de una familia que tenía una cierta posición, una cierta grandeza. La cacerola, obviamente, cuando está llena, es sinónimo de prosperidad para la familia, pero en este caso, la cacerola ha sido el símbolo de demostrar la frustración y el desencanto con el modelo, ¿no? Ha sido las caceroladas que llevamos viendo décadas, han sido otra de las exportaciones de América Latina, ¿no? Famosa por sus exportaciones de commodities. Partieron, aunque realmente empezaron en 1820, realmente las caceroladas las pusieron de moda los chilenos en la década de los 70 en las protestas contra Allende, ¿no? Y llevamos pues muchas décadas de caceroladas, pero con una incidencia mayor pues de mediados del año pasado, que empezaron las revueltas sociales y ahora más todavía con COVID, ¿no? En primer lugar, respecto a para tener en primer lugar hacer una foto actual de lo que está pasando en América Latina, tenemos que hablar obviamente del impacto que está teniendo el COVID, ¿no?
El COVID en América Latina está teniendo un impacto potentísimo. De los 11 países más afectados del planeta, 6 son de América Latina y hablamos ya del 25% de todos los infectados y muertos a nivel planetario son de América Latina, ¿no? Eso habla de, pues bueno, de una área, de una zona que estaba no especialmente bien preparada, todo estaba muy frágil a nivel de infraestructura gubernamental y de salud, y eso pues ha conllevado que tengamos estos números. Suerte que la población latinoamericana es muy joven y fuerte, y eso ha hecho que las incidencias de muertes sean menores. Si tuvieran la edad media que tenemos en Europa, pues estaríamos hablando de otros números, ¿no? Y ha habido dos modelos de encarar COVID en América Latina. Un modelo más populista, seguido por Nicaragua, por Ortega, por Bolsonaro en Brasil y por Andrés Manuel López Obrador en México, consistente en básicamente negar COVID y dejar más o menos que siguieran las cosas su curso durante muchos meses hasta que luego han tenido que rectificar, ¿no? El otro paradigma ha sido pues el extremo contrario, ¿no? De cierres absolutamente durísimos, de toques de queda y bueno, pero medidas más sustentadas un poco en la ciencia y no en la superstición o en el caudillismo de los anteriores, ¿no? Esto se ha traducido en diferentes situaciones de popularidad o de aprobación para los presidentes, pero en general pareciera que el populismo ha rendido sus frutos. Aquellos que han sido más populistas han tenido un poco más de aprobación, ¿no? Dada la informalidad grande que hay en el mercado laboral en América Latina, pues esto implica que había que seguir dejando que la gente saliera a trabajar, ¿no? En cualquier caso, bueno, el descontento es mayúsculo en toda América Latina. Vamos a hablar un poquito de todo eso. No es un descontento que sea único a América Latina, es algo global, es un descontento que tiene raíces económicas y sociales. Se habla mucho de la edad del descontento para estos próximos años, y América Latina no podía ser la excepción. Bueno, sabemos además, en primer lugar, que COVID no se va a resolver en el corto plazo, sino que vamos a tener que coexistir y cohabitar con el virus durante muchos meses, ¿no? Y esto va a ser un problema grande para las economías latinoamericanas. Segundo lugar de la foto, en segundo tema importante es el cambio, el impacto económico ha sido brutal, ha sido de las regiones más afectadas, ¿no? Se ha tenido que cerrar estas economías, ha habido que haber distanciamiento social, han caído el consumo, ha caído la demanda de sus materias primas, que era el producto estrella de exportación, y esto ha hecho que las perspectivas económicas sean nefastas. Estamos hablando de caídas del 10% del PIB para este año 2020, oscilando entre el 7,5% y el 10%, dependiendo del país. Pero sobre todo, que es el doble de lo que está pasando a nivel mundial. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, espera que el mundo caiga un 5%. Bueno, América Latina estamos hablando de una caída del 10%. Y en segundo lugar, la recuperación, por las mismas razones que veremos, va a ser mucho más lenta. El año próximo creceremos al 3,7% en América Latina, mientras que el mundo va a crecer en torno a un 5-6%, ¿de acuerdo? Bueno, obviamente, como decíamos, el impacto a nivel de empleo ha sido brutal. El cierre de las economías ha bajado el índice de empleo, obviamente. Ha habido muchos despidos o paralizaciones, en algunos casos minoradas por programas parecidos a los ERTEs en España. Si bien es cierto que gran parte de la economía era informal y no está recogida en esta estadística, pero también obviamente se veía afectada en la medida en que no podían circular por la calle o llevar a cabo sus actividades. En tercer lugar, perdón, estamos viendo una menor globalización, ¿no? Una parada de la globalización. Y esto es especialmente grave en el caso de América Latina, porque América Latina es una región absolutamente abierta al exterior y globalizada. Aquí tienen un poco el peso o el grado de apertura del sector, el peso del sector exterior, el grado de apertura de la economía. Estamos hablando del 40-50%, es decir, son regiones absolutamente abiertas que dependen de la inversión extranjera, de las remesas, del turismo y sobre todo de la exportación de materias primas, ¿no? En un porcentaje grande del PIB. Con el cierre de los flujos a nivel mundial de comercio, la caída de esos flujos, el cierre de las economías, la disrupción de las cadenas de valor,
la caída de la demanda también de parte de los grandes consumidores como es China, Estados Unidos y la Unión Europea ha hecho, bueno, que en primer lugar caigan los precios. Aquí mostramos el índice ponderado de precios de materias primas. Se ha hundido en los primeros meses del año, pero además se han hundido también las cantidades, ¿no? Esto solo recoge las exportaciones de los países latinoamericanos para el primer trimestre. Las del segundo trimestre son aún mucho peores. Además, se han hundido las remesas y las llegadas de turistas. Ha habido una excepción, que es México, que curiosamente, por la situación que vivía y porque, bueno, en Estados Unidos no se ha cerrado del todo la economía, aunque dependía por estados, han sido capaces los mexicanos de seguir mandando remesas a su país y eso ha supuesto un tremendo apoyo a que no se hundiera más la economía mexicana. Hablamos de 37.000 millones de dólares en los 10-12 últimos meses, es decir, desde el último trimestre, desde el último cuatrimestre del 2019 hasta fechas de finales de agosto. Esto lógicamente ha repercutido en la cotización de las monedas contra el dólar. Todas se han depreciado sin excepción. Quizá el peso chileno mejoraron algo las perspectivas del cobre, que explica el 50% del tipo de cambio, y eso ha hecho que se revalorice un poco. Pero bueno, esto muestra un poquito el impacto que está teniendo la crisis del COVID en la economía latinoamericana. También lo vemos en los mercados de valores. La media de caída de los mercados de valores, estamos hablando de un 15%, que es más o menos a la media de que estamos viendo en Europa. Que haya caído un 15% yo lo considero casi un milagro. Tenía que haberse, o sea, considerando la situación tan complicada, podríamos estar hablando de una caída tranquilamente del doble. Ha habido algunos mercados raros, o sea, únicos, como por ejemplo Venezuela, y que se han revalorizado, pero bueno, lo dejamos a nivel de anécdota, puesto que Venezuela de hace tiempo que no está funcionando como debiera. En definitiva, esta crisis del COVID está creando 45 millones nuevos pobres. 30 millones que habían logrado con gran esfuerzo en los últimos 20 años a través del ascensor social llegar a la clase media, bueno, van a bajar a la clase pobre. Y otros 15 millones que habían salido de la extrema pobreza y estaban en la divisoria entre pobreza y clase media baja, van a volver a la pobreza extrema. Así que básicamente estamos perdiendo 2 décadas de esfuerzo en 2 meses. Especialmente preocupante también es la caída de la clase media, puesto que una clase media fuerte es lo que da sustento a la libertad a través de una sociedad civil fuerte y, por tanto, a la institucionalidad y a la democracia. Y en América Latina, con un pasado muy violento de intervencionismo, de populismo, de militarismo, etcétera, eso es especialmente grave. Así que, bueno, otra de las grandes tendencias de la foto que vemos actualmente es ese populismo o antipolítica de la que habla Moisés Naim. Habla de un desencanto muy fuerte con la clase política, que se puede resumir con ese famoso que se vayan todos. Ya en 2015 Moisés Naim anticipaba o vaticinaba que esto podía pasar, hablando de se terminó la coexistencia pacífica con la desigualdad. Es decir, esto era una bomba de relojería que esperaba explotar. Y bueno, lo que ha hecho, lo que está haciendo COVID es acelerar ese antiinconformismo, ese descontento y esa antipolítica que es realmente negativa para la estabilidad de la democracia. También lo que está pasando, obviamente, es que, dada esta situación de crisis económica, el Estado está teniendo un papel mucho más relevante, ¿no? Se está revalorizando el papel del Estado. Se ha comprado la paz social momentánea a través de gigantescos programas fiscales, en algunos casos vía ayuda externa, el FMI particularmente, y en otros vía emisión de deuda en los países cuyas tasas se lo podían permitir, ¿no? Chile, Colombia, Brasil particularmente, Perú en parte. Se ha potencializado el presidencialismo. Cuando salió la crisis, hemos visto muchos de estos presidentes arrogarse la función de líder contra la lucha, ¿no? Contra esta guerra contra el virus, y tomar un protagonismo inusual. En algunos casos les ha salido bien, como decíamos, en otros no. Pero también ha resaltado todo esto la cantidad de reformas pendientes que teníamos, ¿no? Es decir, si Latinoamérica quiere crecer en el largo plazo, tiene muchas reformas pendientes, y este nuevo papel del Estado, revalorizado o más intervencionista,
pues va a retrasar mucho más esas reformas pendientes que tienen que tener lugar a nivel de el tema de las pensiones, los temas fiscales, los temas educativos, los temas de emprendimiento, la bancarización de la sociedad, etcétera, etcétera. Hay muchas reformas estructurales pendientes que pueden liberar productividad y, por tanto, capacidad de crecimiento potencial para la economía latinoamericana, y eso necesariamente se va a tener que abordar. Ahora una foto rápida por país, antes de pasar a analizar riesgos y oportunidades. ¿Qué está pasando en cada país? Bueno, Argentina, en primer lugar, estamos viviendo en los últimos meses una enésima suspensión de pagos. Dejaron de atender el pago de intereses de la deuda. No obstante, ayer nos amanecimos con la noticia de que se había llegado a un acuerdo con el 99% de los tenedores de bonos, lo cual es una muy buena noticia. De momento se reestructura la deuda, se alarga en el tiempo, pero Argentina lo más relevante es que sigue cerrado para los mercados internacionales o hacia los mercados internacionales. Es un país absolutamente incapaz de financiarse ahora mismo, lo cual es absolutamente complicado en este contexto. Entonces eso le deja seguir con un modelo de semiautarquía que ya popularizó el clan de los K, de la familia Kirchner, ¿de acuerdo? Esperando que el próximo ciclo de los commodities, que seguramente llegará, pero no sabemos cuándo, les salve, ¿no? Esta situación hace que estemos en un país con situaciones, con las instituciones medio intervenidas y toda la institucionalidad intervenida. Hablamos desde Banco Central a Poder Judicial, a todo tipo de estamentos de la sociedad civil. Problemas de la inflación, porque el Banco Central está emitiendo moneda para poder pagar desde funcionarios a regiones y demás, y por tanto eso es de los pocos países que está habiendo inflación. En la mayoría de países se está respetando la independencia del Banco Central y no está habiendo inflación. Y si la hubiera, está siendo compensada con creces con la deflación que viene dada pues por la baja demanda global y por el impacto de la tecnología. Así que hay una absoluta dependencia del Estado en Argentina. Argentina es igual a Estado y es igual a gobierno. Está absolutamente confundido todo. En el caso de Colombia, es una de las estrellas o de los puntos, por así decirlo, luminosos o brillantes. Ha hecho una gestión relativamente decente de la pandemia. Estamos hablando de una continuidad de políticas pro mercado, un relativo éxito en gestión económica, va a ser de los países menos afectados económicamente. Quedan algunas reformas estructurales pendientes como la fiscal, que va a tener que llegar sí o sí para volver a un poco rellenar las arcas públicas después del esfuerzo fiscal tan grande que ha hecho el gobierno en estos últimos meses. Siguen latentes amenazas como la polarización, el tema del arresto de Uribe ha dividido el país, por ejemplo, la corrupción. Hay ciertas tramas del caso Odebrecht y otras muchas que llegan hasta Colombia. El conflicto armado, hemos visto el resurgimiento armado en determinados confines de Colombia. Pero en general es un país que está siendo bien gestionado por Iván Duque, y el riesgo de izquierdización, de acuerdo a los analistas y a los empresarios, es bastante bajo. El caso de Brasil, bueno, muy afectado, es el 2 o 3 país más afectado del planeta en los términos de COVID. No se cerró, se dejó que siguiera la economía funcionando, puesto que había una gran informalidad del empleo. Esto ha hecho que mucha gente se infectara, obviamente. Se ha comprado la paz social con un programa fiscal masivo que entregaba 300 reales, en torno a 70 euros o 70 dólares a las personas. Está en proceso de aprobación 2 reformas pendientes, una administrativa y otra fiscal, que serán muy positivas y que, de acuerdo a los analistas y a los empresarios locales, van a generar un verdadero boom de inversiones y de crecimiento en Brasil. Es muy probable que estas reformas salgan, porque hay una alianza estratégica entre parte del gobierno tecnócrata y el jefe del Congreso, que es alguien que se llama Rodrigo Maia, y que es alguien muy pragmático y que está gestionando muy bien los apoyos del Congreso hacia leyes pragmáticas. No olvidemos que Bolsonaro solo fue un accidente del destino, llegó porque, bueno, tenía que llegar, la gente estaba harta de la corrupción de 20 años del Partido de los Trabajadores, pero no tiene una buena base en el Congreso, Bolsonaro, tiene solo 10-15% de apoyo, entonces necesita a Maya para poder seguir aprobando leyes. También tiene un gobierno muy tecnócrata, bastante potente en determinadas áreas, energía, agricultura, finanzas,
Rodrigo Guedes, no sé si lo habrán escuchado nombrar, es alguien muy reconocido en los mercados y que está, bueno, se nota su mano en toda esta gestión, ¿no? La capacidad de financiamiento sigue siendo buena, ha logrado emitir en los mercados con muy buenas tasas, casi iguales a las que tenía COVID, y la institucionalidad está bastante consolidada, Banco Central, Fiscalía, prensa, sociedad civil. Por eso creemos que va a ser uno de los países con mejores perspectivas a futuro. En el caso de Perú es el país más afectado a nivel de caída del PIB, porque también tenía una informalidad muy alta. Se ha hecho un mal manejo de la pandemia. En la famosa dicotomía entre dejar morir a gente o destruir tu economía, había países que elegían uno de los dos extremos. Bueno, Perú, lastimosamente, no ha podido elegir o ha elegido las dos a la vez y las dos le han salido mal. Es decir, es de los países más afectados por COVID, pero además es el país más afectado a nivel de caída del PIB. No obstante, tenía un colchón fiscal importante, está haciendo una labor relativamente decente en ese respecto. Si bien ahora en general hay unas ciertas chispas de populismo, que ya estuvo ahí en todo momento y se está atacando a los empresarios, y la comunidad empresarial está muy asustada y cree que puede haber un riesgo de populismo de izquierdas nuevamente. Quizá algún familiar del clan Fujimori, quizá alguien nuevo, pero sí que Perú es uno de los países donde sí podría retornar este populismo de izquierdas. Chile, bueno, ha tenido un fuerte impacto económico, pero es menor que en otros países. Es el país que menos va a decrecer a nivel de Producto Interior Bruto. Tiene un programa fiscal de apoyo fuerte. El Banco Central también ha apoyado con líneas de crédito a empresas e instituciones y demás. La tensión social de octubre del 2019 está opacada, pero está ahí latente. Ahora toda la conversación y todo el enfoque y todo el debate están puestos en el famoso proceso constituyente. Como recordarán, iba a ser en marzo, pero se retrasó hasta octubre. Es un proceso que va a reformar la Constitución. No queda claro quién lo va a reformar. Se va a votar entonces si van a ser un mix de parlamentarios con una asamblea, es decir, con gente electa de la sociedad civil o designada. Hay una probabilidad muy alta que no intervenga el Parlamento y, por tanto, cualquiera pueda participar en ese proceso constituyente y, por tanto, se abra la puerta a que se cuestionen cosas sacrosantas o instituciones sacrosantas como la independencia del Banco Central, el régimen de pensiones, la propiedad privada incluso. Ha habido parlamentarios de extrema izquierda que quieren nacionalizar absolutamente todos los recursos. Así que, en general, estamos viendo un giro a la izquierda. Si bien los candidatos no cuentan con mucho apoyo de izquierda, pero sí en general estamos viendo un giro a la izquierda y todo está muy abierto para las elecciones presidenciales. Dicho esto, también todo se ha dicho en los empresarios chilenos, porque fue el país mejor gestionado de América Latina en los últimos 20 años, también son muy autoexigentes y muy críticos. Y por eso son especialmente negativos. Yo no sería tan negativo como lo son los analistas y los empresarios chilenos. Yo creo que la institucionalidad de Chile no está tan en riesgo como lo están viendo allí analistas libertarios o analistas de prensa o analistas económicos. En México la respuesta fiscal fue absolutamente limitada, pero la recuperación de Estados Unidos ha ayudado mucho. Las exportaciones de coches, que es una de las industrias más grandes del país, están de nuevo en niveles pre-COVID prácticamente. Como decíamos, las remesas de inmigrantes han ayudado muchísimo, 37.000 millones de dólares en los últimos 10-12 meses. Fue el único país que en vez de hundirse aumentaron, es decir, las familias reconocieron que sus familias requerían ayuda y mandaron más dinero. Sí es cierto que la institucionalidad está en peligro. Desde que llegó Andrés Manuel López Obrador está enredando con la institucionalidad en todo momento, desde Banco Central hasta agencias independientes. Los empresarios han sido objeto de ataques. Hablamos de continuamente hay leyes antimercado y antinegocios. Un ejemplo puede ser la famosa ley de extinción de dominio, mediante la cual, ante cualquier sospecha de que tu empresa o tú como persona has hecho algo negativo a nivel medioambiental, fiscal, laboral, etcétera, pues puedes ser objeto de una expropiación de tus activos empresariales, pero también de tus activos personales, en espera de que se analice qué pasó efectivamente y si es el caso que no había lugar de esa expropiación, bueno, un juez se lo devolverá en X años revalorizado a la tasa de inflación. Pero obviamente este es un escenario que no le gusta a nadie.
Así que bueno, si tuviéramos que analizar un poco las perspectivas, tras lo dicho, y este índice es un poco mix de perspectivas políticas con momentum empresarial, es decir, visión de inversiones, pero también con crecimiento del PIB, podríamos hablar de dos países con muy buenas perspectivas como son Colombia y en menor grado Brasil, si se aprueban esas leyes. Dos países con perspectivas mixtas, Chile y Perú, si son capaces bueno, de gestionar estos procesos internos de aprobación de la Constitución, de gestión de la pandemia, de gestión de la, eh, de la crisis social, del populismo. En el caso de Chile, por ejemplo, Piñera, bueno, partió con la pandemia con un 12% de aprobación y rápidamente su gestión se elogió y los primeros meses fueron muy exitosos. Se hablaba de uno de los países estrella en cuanto a gestión con el COVID. Su popularidad subió al 25% allá por abril-mayo, pero de repente se volvió a hundir de nuevo y Chile relajó, se relajó un poco a nivel social, no tanto por las medidas, sino más a nivel social y volvió a ser altísima la incidencia del COVID. Así que ahora sigue estando en el top 11 de países afectados. Y luego tres países donde la perspectiva es un poco más negativa, ¿no? De acuerdo a esta visión empresarial de inversiones y política, que serían Venezuela, donde por cierto sabemos ya de primera mano que está descartado una solución militar por parte de Estados Unidos que vaya a salvar al país. El país está solo ante el peligro. Ahí hemos visto lo que ha ocurrido últimamente de Maduro liberando unos cuantos presos con la idea de ganar un poco más de credibilidad de cara a las próximas elecciones. También seguramente porque está perdiendo mucho apoyo de Rusia y de China que no pueden apoyarle como antaño. Argentina también un poco en espera de ver qué pasa con los commodities y el caso de México, como hablábamos, con una lucha muy fuerte con lo que está pasando con Andrés Manuel López Obrador. Así que si tuviéramos que hablar de los riesgos, ya hemos mencionado la mayoría de ellos, no obstante, pues bueno, una mayor destrucción de riqueza o un empeoramiento económico si sigue el tema de COVID y obviamente si hay algunos países que no tienen acceso al financiamiento externo. De momento, los 3 o 4 que veíamos a la derecha de la gráfica tienen acceso a financiamiento externo y lo están consiguiendo. El resto van a tener que acudir a países amigos o al Fondo Monetario Internacional. Estamos viendo un riesgo de una menor globalización, que separe toda la globalización. Es crítica para América Latina por su apertura, como hablábamos inicialmente. Un subproducto de esto sería quizás si hubiera una mayor integración regional, ¿verdad? Se podría ser una excusa, pero la verdad que es improbable. Latinoamérica siempre ha sido muy, muy individualista, cada país ha mirado hacia sus intereses. Hay 2 o 3 alianzas incipientes. Una es el acuerdo de libre comercio, perdón, el acuerdo del Pacífico. Esa alianza del Pacífico, perdón, está formada por México, Colombia, Perú y Chile, y es un caso de éxito. Ya tienen conectados los mercados de valores y están pensando en homogeneizar todo lo que es la normativa de exportaciones a nivel energético y otra serie de medidas. Bueno, ese es un caso de éxito. Hay otro que es el famoso ALBA, que popularizó en su momento Chávez, Maduro y demás, que incluía a todos los países de la izquierda latinoamericana, incluyendo, bueno, parte de Centroamérica, Paraguay, Bolivia, Ecuador. Ahora se han quedado absolutamente solos. Luego está Mercosur, que tiene un objeto eminentemente comercial y que están intentando reflotar. Ha firmado recientemente un acuerdo con la Unión Europea para exportar a nivel de libre comercio. Bueno, lo deseable sería que Latinoamérica se integrara y siguiera el modelo europeo. Obviamente, riesgo de mucho mayor proteccionismo si no funcionan estos acuerdos y esta integración, mayor desigualdad, obviamente hablábamos de 45 millones de personas pasando o bajando de escalón a nivel de clase social. Y bueno, como decía Moisés Naim, pues mayores niveles de frustración e intolerancia, ¿no? Hasta llegar a la famosa antipolítica. Es fácil reescribir la historia, todo es el relato, todo es relativo. Vemos también cada vez una mayor polarización entre las ciudades y las zonas rurales, que habrá que en su momento gestionar. La mayor parte de América Latina está, su PIB, su población, su actividad está en torno a una o máximo 2 ciudades grandes, y eso es un grave problema.
Hay un riesgo grande de debilitamiento institucional y de debilitamiento de la sociedad civil, y un riesgo grande de mayor intervencionismo del Estado, que ahora mismo está ocurriendo por el COVID, pero que se vuelva en permanente, ¿no? Y se ve al empresario como un enemigo y como una vaca lechera simplemente a la cual hay que sacar más ingresos. En este respecto, bueno, desde hace ya varios años había un nuevo framework o paradigma global de inversiones y de regulaciones que hacía que había que reportar todos los activos, ¿no? Desde el famoso CRS de la OCDE hasta FATCA, en fin, hay una serie de regulaciones que hacen que todas las grandes fortunas estén absolutamente reportadas y vigiladas. Y los grandes empresarios pues acompañaban este nuevo paradigma trayendo cada vez más inversiones a sus países, confiando en sus países, desmontando las estructuras offshore que tenían tradicionalmente en Caimán, en Bermuda, en Uruguay, en las Islas Vírgenes, etcétera. Veíamos un onshoring, ¿de acuerdo? No obstante, con lo que está pasando en COVID y con este mayor intervencionismo, estamos viendo de vuelta una huida hacia afuera en muchos de los países. México es un ejemplo donde más se está viendo. En los últimos 2 años hay una cantidad enorme de empresarios mexicanos considerando cambiar su residencia a otros países, considerando cambiar el holding de sus inversiones a otros países, o incluso las fórmulas o el tipo de holding que tienen, ¿no? Así que esto es especialmente grave. También se ve incipientemente en otros países como Chile, pero menos grave, y ya era parte tradicional de la forma de trabajar de países como Brasil y Argentina, y Perú también. Dentro de esta nueva oleada de intervencionismo y mayor, por así decirlo, necesidad de fondos, hay 3 o 4 países que están haciendo propuestas, ya han lanzado propuestas pues extremas de empezar a cobrar impuestos de riqueza, ¿no? Que van desde el 1 al 5% de la riqueza. Esto en un contexto donde están desapareciendo a nivel mundial. Por cierto, creo que anecdóticamente alguien los ha pedido también en España y en Estados Unidos, pero bueno, sin ningún tipo de posibilidad, porque cualquier análisis demuestra que son solo medidas para la galería y que no acaban recaudando nada. Más bien, al contrario, lo que hacen es hacer que los empresarios se vayan del país, como veíamos en el caso de México, y acabe notándolo pues el empleo y el Producto Interno Bruto. Eso, donde se está analizando ahora mismo es en Perú, en Argentina, en Chile, y en el caso de Brasil se está analizando un programa de que las familias empresarias presten dinero con una tasa baja de interés a la parte más pobre de la sociedad. Bueno, yo creo que en ningún caso va a salir adelante estas propuestas, que por cierto no son del gobierno, sino de partes más de izquierda o parlamentarios más de izquierda del gobierno, ¿de acuerdo? ¿Y qué están empezando, qué piensan los empresarios en general de todo esto? Bueno, yo colaboro con una entidad que se llama Family Office Exchange, es una red global de familias empresarias a nivel mundial, son más de 500 socios y también con una presencia muy activa en América Latina, área de la que me encargo, entre otras. Y bueno, hemos preguntado a las familias latinoamericanas qué opinan, qué están haciendo, en qué están invirtiendo, qué están mirando, y es lo que quiero mostrar ahora a continuación. En primer lugar, son un poquito más optimistas de lo que fue la crisis del 2008. Quizá ya sabemos que hay herramientas para trabajar las crisis, como es la masiva intervención de los bancos centrales, de la política fiscal, etcétera, etcétera. Y eso ha hecho que se vea con un poquito más de optimismo esta crisis. También yo creo que las familias latinoamericanas tienen la gestión de la crisis y el riesgo en su ADN, ¿no? Estamos hablando de familias que llevan 60 años conviviendo con terremotos, con huracanes, con depreciaciones, con inflación, con expropiaciones, con golpes de Estado. Es decir, la situación de riesgo no es nueva para una familia latinoamericana o para un inversor latinoamericano versus un americano o un europeo que es más nueva una situación de este tipo, ¿no? Los latinoamericanos, no digo que estén dando saltos de alegría, están preocupados, pero quizás es parte del ADN. Estas son algunas otras preocupaciones clave de las familias empresarias, empezando obviamente por los temas de la pandemia. Hicimos 2 veces esta encuesta, puesto que en febrero todavía no estaba la pandemia tan mal y la volvimos a hacer en mayo. Y bueno, lo que más preocupa son las pandemias, los temas de proteccionismo y el populismo.
Aquí no hay ninguna sorpresa. Esto es la parte concreta de familias latinoamericanas. Aquí no estamos hablando de familias americanas, sino solo de respuestas de familias latinoamericanas. ¿Qué otras preocupaciones tienen? Bueno, el impacto financiero en sus negocios, que haya un cerramiento total de la economía, que haya inestabilidad económica, falta de información o incertidumbre y temas de liquidez, ¿no? Ese es un poco el constante común, el denominador común a todos. Y también les preguntamos un poco a nivel interno, dentro de las familias empresarias, qué les preocupa. Y las 5 cajitas en verde es un poco lo que les preocupa. Esta no es más que, no se vean agobiados por la matriz, parece muy complicada, pero es básicamente, es una matriz de riesgos que le pide a las familias que analicen cuáles son sus riesgos en función de dónde está ese riesgo en las diferentes áreas de la familia empresaria, ¿de acuerdo? Es tan sencillo como eso. Lo relevante aquí es que salen estas 5, ¿de acuerdo? Temas de sucesión, a todo el mundo le preocupa qué va a ser de sus hijos y cómo preparar a esos futuros líderes. Tema de que esté alineada la visión, los valores y la cultura en torno a esa visión, y temas de cómo hacer más filantropía, ¿de acuerdo? Esas son las preocupaciones clave a nivel interno. Yo creo que esto, por cierto, es bastante similar a lo que ocurre a nivel mundial, es decir, la crisis del COVID ha pillado a la mayoría de familias en una situación frágil y ha demostrado la fragilidad que todo el mundo tiene. Tu empresa se puede venir abajo de un momento a otro, tú te puedes morir y no haber una estructura de sucesión. Entonces, lo que ha hecho esta crisis es que todos los empresarios y familias empresarias se pongan un poco las pilas en lo que respecta a arreglar esa situación, desde acelerar la sucesión, a armar una gobernanza como Dios manda, preparar mucho mejor a los hijos e involucrarles en la empresa familiar, desarrollar planes B, globalizarse un poco más, tener dinero a buen recaudo en caso sea requerido, cambiar un poco el perfil de las inversiones, saliendo de los mercados y mirando más las empresas privadas operativas, adaptando la visión y los valores a estos tiempos, en fin, haciendo mucha más filantropía también, como veremos ahora a continuación. Es muy interesante constatar cómo se está respondiendo a esta pandemia. Lo que te dice la academia a nivel teórico es que para los riesgos con mayor probabilidad y con mayor impacto hagas hedging o cobertura, mientras que el resto los puedes o asegurar o mitigar o aceptar. Bueno, también estamos viendo muchas medidas de hedging, como recién conversábamos, como puede ser diversificación de negocios, diversificación geográfica, diversificación de inversiones, ser más globales. Si tu país se viene abajo por el tema de la pandemia, bueno, pero tienes otras unidades de negocio en otros países, te pueden ayudar a salir adelante, hacer más inversiones privadas versus públicas, donde no están sujetas a una volatilidad tan alta o una caída de los mercados como tan grande como la que vimos en marzo, tener una residencia alternativa, como veíamos ahora en el caso de México, acelerar los procesos de sucesión, etc. En esencia, lo que estamos viendo es familias empresarias poniéndose las pilas para adaptarse mucho más a esta situación de riesgo, de incertidumbre y de crisis. Habiendo hablado de los riesgos, ¿qué otras oportunidades se ven? Bueno, partamos un poco viendo los temas a nivel más político, ¿no? Realmente hay una nueva oportunidad para que haya una nueva gobernanza, ¿no? La gobernanza global no ha funcionado, no protegió a las personas de esta crisis, de esta pandemia. En consecuencia, hay que rehacerla. No sabemos la fórmula que tiene que ocurrir a nivel de rediseño, si va a ocurrir a nivel del G7, de las Naciones Unidas, de la OCDE, pero sabemos que tiene que haber un rediseño para que la gobernanza funcione y nos pueda proteger de las pandemias, ¿no? Y hay varios movimientos globales al respecto también que intentan desarrollar esta visión más global de unir a toda la sociedad civil para ayudar a hacer una cogobernanza más inclusiva y con menos agenda propia. Hay movimientos desde aquellos que pretenden una constitución para América Latina, otros están hablando de una constitución a nivel global. Hay un movimiento muy importante que habla de un parlamento global. Hay muchos movimientos que hablan de democracia global, de interdependencia a nivel global, como One Share World. En fin, hay mucho movimiento en este respecto.
En segundo lugar, hay una oportunidad de hacer realmente un nuevo contrato social, ¿no? Que el capitalismo sea mucho más inclusivo. Estamos viendo muchos casos de empresas B, empresas que buscan no solo el beneficio, por así decirlo, financiero, sino también una inclusión a nivel social, la búsqueda de propósito social dentro de las funciones de la empresa. Hay una tendencia muy fuerte a llamar propiedad responsable a esto. Un buen ejemplo lo veremos después. Pesquera Frío Sur, que es una salmonera en Chile, acaba de hacer una ampliación de capital que ha entregado el 20% de su capital a los empleados de la empresa. ¿Y cómo lo van a pagar los empleados? Bueno, con cargo a futuros dividendos. No han tenido que rascarse el bolsillo. En esencia, ha sido regalar a los empleados un 20% de la empresa como ejemplo de este capitalismo más inclusivo. Y también estamos viendo muchos ejemplos de impact families, ¿no? Familias que están haciendo cosas mucho más por la sociedad. Y ahora tengo 2 o 3 ejemplos que les voy a mostrar. Son familias que alinean todas las actividades de su cadena de valor para hacer cosas positivas para la sociedad. ¿De qué sirve que la empresa operativa de la familia haga filantropía si luego está pagando mal a los empleados, si luego los despide sin razón, si luego está ensuciando el medio ambiente o destrozándolo? Tiene que haber una coherencia en todo esto a nivel de la familia, a nivel de la filantropía, a nivel del negocio familiar, etcétera. Es lo que se llama un impact family, ¿de acuerdo? Y lo vemos cada vez más a menudo, puesto que las familias se dan cuenta que los estados no pueden hacer esto solos. Los estados están absolutamente sobrepasados y las familias y los empresarios están dando ese paso. A pesar de que en muchos de los países están siendo vilipendiados, aún así están dando ese paso para apoyar a la sociedad. Habría una oportunidad de una mayor integración regional, como veíamos. Ojalá la Alianza del Pacífico se convierta en un buen modelo a seguir por el resto. ALBA no ha tenido éxito y Mercosur está por determinar si tendrá éxito. Algunos potenciales ganadores de momento son México, por el reajuste de las cadenas de valor globales. No está saliendo de China, sino que no están yendo inversiones a China. Se están desviando hacia otros países como Vietnam, como Taiwán o como México. Y España tiene una oportunidad, ¿no?, para ser un puente entre Europa y LATAM para inversiones. Hay un holding que funciona bastante bien dentro de todo este nuevo esquema de estructuración nueva, que es la empresa tenedora de valores extranjeros. Y luego las propiedades inmobiliarias siguen atrayendo a muchos inversores latinoamericanos, también del resto del mundo, pero más latinoamericanos por el tema de la cultura y el idioma, para fijar su residencia aquí. También, obviamente, hay una oportunidad para reestructurarse. Es el momento de hacer las famosas reformas estructurales que hablábamos al inicio, que los países habían postergado. Ahora no va a haber escapatoria más que hacerlas. Hablamos de las clásicas reestructuraciones para mejorar el nivel de pensiones, los niveles educativos, el ecosistema de emprendimiento, oportunidades extraordinarias para lo que es e-government, para toda la parte digital, para descentralizar los países. La centralización no ha funcionado bien en muchos países de América Latina, también de Europa, como hemos visto en algunos casos de Europa, y bueno, se requiere una mayor descentralización. A nivel de empresas, bueno, ahora veremos varios ejemplos de cómo las empresas están aprovechando esas oportunidades. Cada crisis siempre trae consigo oportunidades y, como decía Churchill, a crisis is a terrible thing to waste, ¿no? Y a nivel de personas también, bueno, reeducarse, reinventarse, bajar niveles de deuda, etcétera. América Latina sigue teniendo un atractivo como destino de inversiones globales, y si se hacen todas estas reformas estructurales, va a haber mucha liquidez, hay mucha liquidez, habrá mucha más liquidez a nivel mundial. Solo se ha movilizado un mínimo porcentaje de la misma, en torno a un 5 o 10%. La mayoría sigue estando en bonos del Tesoro americanos o en cash, y está buscando oportunidades de inversión. Sí es cierto que la barra va a estar más alta, como se dice, the bar is higher, es decir, las tasas de descuento van a ser muy altas por la incertidumbre y se va a ser mucho más selectivo en lo que se invierta, ¿no? ¿Qué ganadores va a haber a futuro? Bueno, todo el tema agro, en el cual América Latina es muy fuerte, el tema de viviendas. No olvidemos que América Latina sigue teniendo una necesidad o déficit crónico de viviendas. Solo en México se habla de 30 millones de viviendas necesarias. Temas de salud, lo hemos visto por COVID, sistemas de salud malos, endebles, hay que potenciarlos y fortalecerlos muchísimo más. Sector tecnológico, evidentemente, es una de las estrellas a nivel global. Sistemas educativos,
hay que completamente reingenierizarlos a nivel de toda América Latina. Tema de telecomunicaciones, Smart Cities, también una oportunidad extraordinaria. Y esto puede ser de diferentes formas. Cualquier clase de activo va a permitir jugar a estos ganadores, sean acciones, sean bonos, sean mercados privados, tanto inversiones directas en empresas como fondos de private equity, hedge funds, fondos de deuda. Como los bonos rentan poco, pues los fondos de deuda se convierten en una buena alternativa, fondos de private equity de secundarios. El oro ha sido un gran protagonista, las criptomonedas también han atraído mucho interés, etcétera. Y bueno, para ir terminando ya muy brevemente, ¿qué estamos viendo que están haciendo las empresas y los empresarios? Bueno, están aprovechando las oportunidades, es la realidad. Aquí les dejo con dos citas. En tiempos de crisis no es momento de cortar costos, sino de invertir. Es decir, esto lo decía Craig Barrett, el CEO de Intel. You cannot save your way out of a crisis. You have to invest your way out of a crisis. También lo parecido, en palabras parecidas, lo dice Howard Schultz, el CEO de Starbucks, también como fórmula de estar más presente en la sociedad a nivel de impacto o de filantropía. Es decir, las familias ya han pasado la fase más de crisis y están ya en fase de oportunidad, mirando oportunidades. Volviendo a la encuesta que hacemos periódicamente, esto es lo que están haciendo las familias. Como pueden ver, en primer lugar, ya están mirando oportunidades privadas. Bueno, aparte de la segunda medida, que es gestión de costos, que igual la están haciendo. También están siendo mucho más activos a nivel de filantropía o donaciones, revisitando toda esa estructura global de estructuración para sus inversiones. ¿Dónde está el holding? ¿Cuál es la fórmula del holding que hace las inversiones, etcétera? Están activando nuevos planes financieros. Casi todos los empresarios que conocemos tomaron el máximo de deuda a la cual tenían acceso en los bancos para tener ese líquido o ese efectivo y poderlo usar ahora en tiempos de crisis para sus negocios operativos o para invertir en los mercados. Eso es lo que ha definido a los empresarios latinoamericanos, esta predisposición a seguir tomando riesgos y a seguir siendo activamente, ¿no? Siendo más activos en el mercado. Aquí lo vemos, les hemos preguntado, ¿planean retrasar o cancelar las inversiones? Solo un tercio dijo que sí, la mayoría siguen comprometidos con sus inversiones y con el futuro. Sea esto en compañías operativas, venture capital, inmobiliario, tierras, etcétera. Esta es la foto de cómo invierten los latinoamericanos, las familias latinoamericanas. Es cierto que es una foto de 2019, pero sirve para ver lo que está pasando también en 2020. Cada vez es mayor la parte roja, la parte de activos reales, y la parte morada, la parte de private equity. Y baja la parte de verde, que es la parte de acciones, ¿de acuerdo? Aquí lo pueden ver un poco más clarito. Se les pregunta si van a aumentar, disminuir o no cambiar cada clase de activo. Pues bueno, donde la parte más verde van a ver que es en bienes inmuebles, en private equity, y un poco en liquidez y bonos por un poco tener un poco más de dinero a buen recaudo para luego a su vez invertirlo en los otros. Es decir, de lo que están saliendo es de acciones y de hedge funds para invertirlo en la economía real. Estos son los sectores ganadores y perdedores de acuerdo a la encuesta. Los mencionábamos ahora mismo, no hace falta que volvamos sobre los mismos, pero son los habituales. También les hemos preguntado si van a hacer más inversiones de impacto, y la respuesta es sí, en gran medida. Algunos ya lo hacían, el 22% lo está empezando y el 43% desea saber más. Y el gráfico de la derecha lo que te viene a decir es que la inversión de impacto no es una clase de activo diferente, sino que va a ocurrir a todos los niveles. Va a ocurrir a nivel de bonos, va a ocurrir a nivel de la empresa operativa, va a ocurrir a nivel de las acciones. Tú vas a mirar el mundo a través de un filtro que es el impacto. Ya no vas a invertir a futuro en nada que no tenga un aspecto de impacto positivo, ¿de acuerdo? Se habla mucho del impact investing. Bueno, esto es a lo que se refiere el impact investing, que las inversiones que tú hagas tengan un impacto positivo a nivel educativo, de puestos de trabajo, de CO2, de gestión del agua, de derechos humanos, etcétera. Ya no vale inversión por inversión, sino tiene que ser una inversión positiva o responsablemente de impacto. Estos son los sectores a los cuales va a ir la inversión en impacto, que, como digo, esto es válido tanto para fondos como para bonos, como para acciones, como para todo tipo de clases de activos. Van a invertir en estas
temáticas. Y luego también estamos viendo, como decíamos anteriormente, que esta crisis está siendo una oportunidad muy buena para involucrar a todos los miembros de la familia a todos los niveles, ¿de acuerdo? Yo creo que los empresarios han visto la fragilidad de todo esto y en consecuencia, en vez de ningunear a las nuevas generaciones como se solía hacer con un patriarca fuerte, lo que estamos viendo es que están utilizando todas estas fórmulas para involucrar a la siguiente generación en la gestión de las empresas. También hay muchas fórmulas a nivel de educación, ¿no? Esto es solo para mostrar un poco lo que están haciendo las familias empresarias a nivel de educación para cada segmento de edad de sus hijos, para que vean que se parte desde los 5 años de edad ya educando. Y como decíamos, empresas con un mayor compromiso social, ¿no? Desde empresas que donaron su tiempo, medios de transporte, hicieron voluntariado, donaron productos para el tema de COVID, hasta empresas como Friosur que están regalando un porcentaje de la empresa a los trabajadores. Veamos un nuevo paradigma de una mayor participación de las empresas y los empresarios en todos los temas sociales, convirtiéndose en familias de impacto, convirtiéndose en empresas B, siendo mucho más activos en la sociedad, habida cuenta que el gobierno pues no puede hacer todo. Y bueno, para terminar, a pesar de la situación dramática o grave que vive América Latina, creemos que, y creo que va a ser, eso va a seguir así en el corto plazo, pero en el medio y largo plazo América Latina va a salir muy fortalecida y va a ser un lugar absolutamente atractivo porque tiene un historial largo de reducción de la pobreza, de haber superado regímenes militares. Y no olvidemos, esto lo digo más como anécdota, en América Latina, a pesar de todos sus problemas, sigue siendo una de las zonas más felices del planeta. Si ustedes analizan los rankings de felicidad, pues la mayoría de países latinos están arriba en esos índices de felicidad. Así que bueno, dar las gracias y encantado de seguir conversando y de seguir dialogando sobre esta apasionante región. Muchas gracias. Muy bien, Miguel. Muchísimas gracias por este repaso al estado de la región. La verdad es que ha sido una presentación muy completa y de gran interés, ¿no? Bueno, pasamos entonces al diálogo, a las preguntas, a los comentarios y quizás una primera cuestión que es muy interesante. Hablabas de que efectivamente, pues a nivel regional hay como dos grandes modelos de gestión de la crisis, ¿no? El negacionista, por un lado, que involucró, pues, claro, que al final tuvo que recular, y el de los confinamientos extremos, por ejemplo, Argentina, ¿no? Que optó por un confinamiento extremo. Hay una pregunta que me parece muy interesante y es, quizás a nivel, pues eso, a nivel estadístico es poco representativo de la región, porque efectivamente, y como empezabas tu presentación, no hay una América Latina, hay muchas Américas Latinas, ¿no? Pero un caso muy interesante fue la gestión de Daniel Lacalle Pou en Uruguay, ¿no? Y de Uruguay como estudio de caso. Y quizás no, los medios internacionales no le han dado la importancia que tiene el caso, a lo mejor por las dimensiones del país, dimensiones poblacionales, quizás a lo mejor por el compromiso del presidente con determinados valores como el compromiso de protección con las libertades individuales, el hecho de renunciar activamente a confinar, apelar a eso, al sentido de responsabilidad de la población. ¿Qué te parece ese caso como una tercera vía y además como una tercera vía de mucho éxito, ¿no? Porque efectivamente la región es como el epicentro, digamos, de la crisis a día de hoy, y sin embargo Uruguay está en ese mundo, está en la burbuja como muy protegido, ¿no? ¿Qué te parece ese caso a ti que conoces bien la región? Me parece un caso de éxito muy bueno y qué bueno que lo menciones. Qué pena que no se ha seguido ese modelo por otros países. Sí es cierto que es un país mucho más pequeño y mucho mejor gestionable. Sí es cierto, lo que hizo el gobierno fue, por encima de todo, yo creo que tuvo una rapidez de reacción enorme. Fueron los primeros en tomar medidas. Sí es cierto que no fueron medidas muy restrictivas, pero sí cerraron las escuelas y luego dijeron que el confinamiento iba a ser voluntario, como tú bien acabas de decir. Se mantuvieron en general las libertades y quizá, bueno, por un historial de responsabilidad individual y demás,
eso ha hecho que sea uno de los países que se ha salvado, ¿no? No nos hemos individualizado a hablar mucho de Uruguay porque teníamos que hablar de toda América Latina y hay 6, 7 países que son el 80%, pero diría que sí que es uno de los países estrella. Es cierto que está muy abierto y muy dependiente a lo que pase en Brasil y sobre todo en Argentina, y eso le va a afectar muchísimo, pero también debería ser uno de los países menos afectados de la crisis, ¿no? Así que enhorabuena a lo que han hecho en Uruguay. También es cierto que cerraron las fronteras, ahora que lo recuerdo, lo Sí, cual sí. ayudó a que no llegaran muchos contagiados de afuera. Pero fue todo muy rápido, eso fue lo bueno. Hay otra cuestión que es otro tema que yo creo que es muy relevante y que has citado, es el reto de la informalidad, ¿no? Señalabas que efectivamente, resultado de la informalidad, pues contraintuitivamente las visiones más populistas y negacionistas fueron las que triunfaron, porque efectivamente, y esto yo que también tengo mucho contacto con Centroamérica, lo hablábamos, ¿no? O sea, decíamos, claro, evidentemente la gente come al día, vive al día. La gente, hay mucha gente que si está en el sector formal puede más o menos sobrevivir, pero que si está en el sector informal lo tiene complicado, tiene que obligatoriamente salir a la calle, ¿no? ¿Cómo ves ese reto, ¿no? ¿Cómo ves ese desafío? Porque ese quizás sea uno de los grandes desafíos de la región, ¿no? Las tasas de informalidad laboral que al final, pues, ponen en riesgo a todas las economías nacionales por este tipo de cuestiones, ¿no? Al final acaban avalando a populistas. Es un reto, además, que se lleva discutiendo, perdón, en la región. Pues me viene a la mente los trabajos de Hernando de Soto ya, ¿no? El otro sendero. Es un tema clásico para todos los que estamos un poco enamorados de la región. ¿Crees que hay soluciones en ese sentido o la informalidad? ¿O tendremos que aprender a convivir con la elevada informalidad de los mercados laborales en la región? Es uno de los grandes retos, coincido. Lo vienen señalando desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la OCDE en todos sus informes desde hace décadas. Em, es difícil, es muy difícil de hacer, armar, o sea, sacar a la gente de una economía informal, de una economía en negro, que las empresas reporten a esas personas, que estén dadas de alta en una seguridad social o en un sistema de seguridad social, aunque sea endeble e incipiente, es muy difícil. Creo que la única fórmula de conseguirlo es generando desarrollo, ¿no? No puedes forzarlo, evidentemente. Quizá los países más exitosos en ese sentido, coincidentemente, son los países que han sido más pro mercado, más pro desarrollo y que llevan más años sin variar el rumbo en ese sentido, que son Uruguay y Chile. Son los países en los que la informalidad es menor. Así que eso te da un poquito la pauta de hacia dónde tienen que ir los tiros, ¿no? Nos retrotraemos al tema de las reformas estructurales. Hay que hacerlo todo en paralelo, lo cual es efectivamente muy difícil en este contexto. Creo que vamos a tener que convivir con ella, como tú bien decías, durante varios años hasta que se pueda ir poco a poco formalizando eso. Hay una pregunta que nos viene del canal de YouTube y que, bueno, es una pregunta sobre la cuestión de la integración regional, ¿no? O sea, ¿qué beneficios se supone portaría la integración? Porque, claro, efectivamente, y también has hecho hincapié, yo creo que la historia de la segunda mitad del siglo XX en América Latina es la historia del fracaso de la integración latinoamericana, ¿no? Me viene a la mente al ADI, Asociación Latinoamericana de Integración, al ACDE, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Ha habido como innumerables intentos de integrar la región. También el experimento chavista, que fue un delirio vinculado a Petrocaribe y a otro tipo de acciones, pero la cuestión es qué beneficios concretos traería para la región o incluso a nivel, me atrevería yo, porque esto ya lo digo yo, ya no lo dice el público con la pregunta, a nivel subregional, ¿no? Yo siempre me fijé en el sistema de integración centroamericana, que está otra vez en la palestra y en el debate. Recuerdo que a principios de este año y de la mano de la Fundación Libertad y Desarrollo que preside Dioniso Gutiérrez, el empresario guatemalteco, pues se hizo un evento muy grande en Ciudad de Guatemala para retomar la integración centroamericana. ¿Qué beneficios
¿qué concretos traería este tipo de proyectos de hacerse realidad, como en el caso de la Alianza del Pacífico? Bueno, la razón por la que no progresan estas alianzas es porque la conversación es absolutamente política, ¿no? Se lleva al ámbito político. Si se llevara al ámbito técnico y económico, evidentemente que daría todo el sentido. Hay infinitos cálculos de esto, de todas las instituciones internacionales. Recuerdo que yo vivía en Chile cuando se lanzó la Alianza del Pacífico y se hablaba de un incremento del PIB para cada uno de los países del 0,2% cada año, solo con la integración light que empezaba a darse, ¿no? Y ahí hablamos solo de integración de mercado de valores, homogeneizar las normas de exportación y las tasas de importación-exportación que tenían entre ellos, pero también luego iba a evolucionar hacia hacer un mercado de bancario integrado y un mercado de energía integrado. O sea, que puede ser un modelo a seguir que creaba valor y que creaba un crecimiento del PIB de forma objetiva, como pueden mostrar todos estos estudios y la realidad de estos 4 países que lo han empezado a hacer. Pero, como digo, prima la política, ¿no? Ahí tienes un ejemplo como Mercosur, que acaba de firmar un acuerdo, creo que en febrero o marzo, justo antes de la pandemia, con la Unión Europea de libre comercio. Y lo primero que hace Alberto Fernández cuando llega a su oficina es cuestionarlo y decir que no sabe si Argentina va a participar de lo mismo. Y todo es por cuestiones ideológicas, porque, en fin, no quiere estar en el mismo lado que Bolsonaro, con el cual sí se sentía cómodo Macri. Es decir, prima la política. Para que América Latina salga adelante, tienen que olvidarse de las diferencias políticas y esto tiene que partir en cada país. Una lección de COVID, si es que alguien va a ser capaz de hacerla, es que haya verdaderos acuerdos políticos transversales entre izquierda y derecha, y eso es lo único que va a hacer que los países salgan adelante a nivel interno. Una vez eso ocurra, mostrarán el camino para que los países puedan también hacer grandes acuerdos y lleguemos a esa unión, superar las diferencias. Es una cuestión política. Sí, sí, un tema muy interesante, sin duda. Hay otra discusión que nos viene por otro medio sobre cuestiones de inversión extranjera directa, ¿no? Eh, yo creo que también recuerdo esto, ¿no? En su momento, porque efectivamente las economías latinoamericanas son abiertas, pero en realidad no reciben mucha inversión extranjera directa, ¿no? Creo que después de África es la región que menos recibe, bueno, quizás esté equivocado, pero bueno, es un poco lo que recuerdo. Y la pregunta es, con el mapa de riesgo que has puesto sobre la mesa, que es un mapa de riesgo importante, ¿no? Más proteccionismo o la amenaza de más proteccionismo, un aumento de la desigualdad y quizás de la conflictividad social, frustración y populismo, polarización. Parece difícil que se vuelva atractiva la región para la inversión extranjera directa, ¿no? ¿Cómo ves esa situación? Porque los retos y los desafíos son como muy grandes, ¿no? Aunque yo comparto contigo el final de la presentación cuando has señalado que se trata de un continente joven, de un continente acostumbrado a lidiar con problemas, de un continente que realmente sí, tanto en encuesta subjetiva como se muestra muy feliz. Entonces, pero los retos, la dimensión de los retos es muy grande, ¿no? Coincido contigo, la percepción de América Latina es que recibe pocas inversión directa extranjera, pero eso es como porcentaje del total global, porque quien se lleva la palma es Asia. Sin embargo, como porcentaje relativo del tamaño de la economía, son sumamente importantes esos flujos, sumamente importantes, son una parte importantísima del PIB y requieren de este financiamiento y de estas inversiones. En cualquier año estamos hablando de entre 50.000 y 300.000 millones de dólares, obviamente 300.000 millones de dólares en los años buenos. En lo que llevamos de año han salido 30.000 millones de dólares de inversiones de América Latina, no inversión directa, sino inversión en cartera en este caso, que se han ido de las bolsas o de los bonos y que están aparcados en carteras de grandes fondos institucionales o de family offices invertidos en bonos del Tesoro americanos para ver qué pasa. Sí, tiene que resolverse todo lo que tú has dicho, de populismo, de seguridad, de institucionalidad y demás, para que esos capitales vuelvan, ¿no? Hay que recuperar esa
esa ola de optimismo que veíamos en los últimos 10-15 años y que se empezó a torcer hace pocos años con el regreso de algunos gobiernos de extrema izquierda y populistas a toda América Latina. Los capitales, no obstante, también, seamos honestos, siguen adelante y siguen invirtiendo. Y así como no van a invertir o van a invertir menos en América Latina como una región entera, sí que van a ser selectivos dentro de América Latina, porque de nuevo no hay una América Latina, sino muchas Américas Latinas. En Chile, en cuanto se despejen las dudas de lo que dice la Constitución, pues ahí, si sale todo bien, posiblemente volvamos a ver grandes flujos. Brasil y Colombia, de todos modos, están en la nómina para recibir grandes inversiones. Eso te lo puede decir cualquier banquero de inversión o gestor de portfolio local e internacional. Y va a ser muy, muy selectivo el tema y va a haber ganadores y perdedores como siempre, ¿no? Ujú, ujú. Hay una pregunta que nos viene también por el canal, que es, ¿cuál cree que puede ser el efecto del exceso de liquidez general creado por esta pandemia en 2021 para la región? ¿Podemos estar frente a un caso de trampa de liquidez keynesiano en la región latinoamericana? Bueno, yo la trampa de liquidez la veo más a nivel global, ¿no? Los bancos centrales son los que están creando esa liquidez en Japón, en China, en Reino Unido, Suiza, Europa y Estados Unidos fundamentalmente. No tanto en América Latina, no estoy viendo ese exceso de liquidez como veíamos recién. Está viendo, o sea, algunos países se están financiando internacionalmente, pero lo justo. No estoy viendo yo un exceso de liquidez excesivo. Donde sí hay ese problema de liquidez, pero que bueno, que son emisiones a las cuales ya nos tiene acostumbrado el Banco Central de la República Argentina, y que es el único país donde, junto con Venezuela, está habiendo algunos problemas de la inflación. En general, en toda América Latina, al igual que a nivel global, no está habiendo inflación, lo cual es una contradicción o una situación anómala, ¿no?, con la que venimos lidiando en los últimos años. El objetivo de toda esta liquidez es mover demanda y crear inflación, y no está creando demanda, sigue habiendo subdemanda y sobreoferta, y la tecnología se encarga de ser además deflacionaria, y no está habiendo inflación en ningún sitio del planeta, excepto en casos puntuales. Así que el exceso de liquidez no creo que sea un problema ahora mismo. Es el gran miedo pues de toda la gente que no le gusta estas visiones más monetaristas, ¿no? El Modern Monetary Theory y demás. Que sí, hay que tenerlo en cuenta, pero hasta ahora no está ocurriendo esa inflación, no está llegando esa inflación. Ujú, ujú. Muy interesante. Hay otra cuestión sobre sectores, ¿no? Hablabas de que los sectores exitosos pues van a ir por el tema del agroindustria, imagino, vivienda, salud, tecnología, educación, telecomunicaciones. ¿Qué futuro le ves a toda la cuestión extractiva, ¿no? A la minería, que en algunos países, como por ejemplo, bueno, Perú, ¿no?, que quizás tú tiene un bagaje minero, el propio Chile quizás. ¿Cómo ves ese tipo de industrias? ¿Ves que hay oportunidad por ahí o que el riesgo de ese tipo de inversión, resultado de la conflictividad y las nuevas agendas, pues dificulta ese campo? Yo lo veo positivo, ¿eh? No creo que volvamos a tiempos de los años 70 o incluso 80, donde veíamos grandes expropiaciones de mineras, en absoluto. Son sectores demasiado importantes para los países respectivos, y si bien ahora los precios están deprimidos y la demanda también, sí es cierto que se esperan mejoras para todos. El litio, por el tema de las baterías, a futuro cualquier coche, cualquier casa va a tener una batería para no depender del flujo de electricidad, sino poder gestionar su propia energía. Eso requiere litio. Lo mismo el cobre, tiene innumerables aplicaciones. El oro, ¿para qué decir? América Latina es uno de los productores mayores de oro, es una de las grandes demandas ahora mismo de oro a nivel mundial, lo mismo con la plata. Soy francamente optimista, y ahí sí creo que Latinoamérica ha progresado, y no vamos a ver expropiaciones o grandes riesgos para el sector de la minería. El cobre, como anécdota, lleva subiendo bastante en las últimas semanas, se ha recuperado fuertemente la demanda, y eso ha hecho que mejore las perspectivas para el tipo de cambio del peso. No sé si lo habrán podido apreciar.
Muy interesante también. Hay una cuestión sobre México, ¿no? México, pues claro, es un país en el que López Obrador pues, optó por una estrategia negacionista. Toda la relación comercial con Estados Unidos ¿salvará a México del populismo? Esa es la pregunta. Mira, depende de la elección de Estados Unidos. Hay mucho en juego en la elección del 3 de noviembre porque quien gobierna en Estados Unidos determina la agenda global, obviamente, con permiso de lo que hagan Europa, China, Rusia, que son actores menores todavía. Trump es cierto que se lleva bien con Andrés Manuel López Obrador y la integración es muy fuerte. México depende en un porcentaje muy alto de Estados Unidos, pero en el largo plazo yo creo que para toda América Latina, para el mundo, para México también, quizá daría sentido un cambio de gobierno y un gobierno un poco más moderado. Recordemos también la visión de Trump durante mucho tiempo ha sido contraria a la inmigración, el muro, etcétera, etcétera. Trump no está haciendo las cosas bien, ha desarmado la gobernanza global, ha desarmado un montón de tratados bilaterales y no juega por las reglas. Entonces, en la medida en que haya un cambio en la Casa Blanca, creo que va a ser bueno para Estados Unidos y por añadidura para México, América Latina y el mundo. Otra pregunta, ¿es la confianza la gran prioridad de política pública para los países latinoamericanos? ¿La generación de confianza? ¿Es la confianza lo que debería de estar preocupando a todas las oficinas de gobierno, a todas las empresas en las distintas instancias de América Latina? Yo, con base en lo que muestra Latinobarómetro, que bueno, puede ser discutible su metodología y tal, los niveles de confianza, tanto a nivel institucional como incluso interpersonal. El iberoamericano que confía más en su familia, pero ¿es la confianza la gran prioridad, digamos, que debería inspirar a aquellos políticos preocupados por sus países? Sí, obviamente. La confianza entra en juego, tiene una correlación directa con la economía a través de la creación de expectativas, obviamente, de expectativas de los consumidores y de los inversores. Y por tanto, en la medida en que se cree una confianza en la institucionalidad, en que se van a respetar las reglas del juego, etcétera, etcétera, que no se van a crear impuestos de la nada, que no se va a, a menospreciar a algunos inversores o algún tipo de público o grupo social, pues eso va a crear las condiciones para que se pueda dar un crecimiento del PIB inclusivo y en el largo plazo. Yo es uno de los temas que más miro. Yo miro otro barómetro que se llama Edelman, el Edelman Trust Index. Y el Edelman Trust Index viene hundiéndose en los últimos años de forma estrepitosa. Hay varias componentes de ese hundimiento. Se debe sobre todo el hundimiento por la desconfianza hacia la política, por la desconfianza hacia el gobierno, por la desconfianza hacia determinados entes. Sin embargo, hacia la prensa, perdón, es el que no recordaba, pero se mantiene todavía la confianza respecto a tus vecinos, al resto de las personas, y se mantiene la confianza respecto a la mayoría de empresas en la mayoría de países, esto va por país, pero en general, y sobre todo a las empresas familiares. Es decir, hay alguna serie de entes que todavía mantienen esa confianza y es por eso que de nuevo vuelvo al tema de los impact families y cuando me reúno con empresarios les digo que, bueno, que tienen que usar ese goodwill para contribuir al bien y al crecimiento del país, ¿no? Usando esa confianza. Pero para responder a la pregunta, sí, es absolutamente claro, crítico y por eso hacen falta todas esas medidas que acompañen la creación de confianza, reformas estructurales y respeto de la institucionalidad, ¿no? Hay otra pregunta que nos llega por los chats y que es una reflexión interesante, ¿no? Y quizás un poco contra el espíritu optimista de la conferencia. ¿Hay una América Latina sin solución? Quiero decir, Venezuela tiene solución Nicaragua,
Yo añadiría también, y me consta por tertulias que tuvimos anteriormente, Miguel, cuando nos conocimos, Bolivia, que te quiero preguntar por Bolivia, que sé que te interesa. ¿Hay una América Latina sin solución, en una situación, en una tormenta perfecta de crisis que impide el desarrollo? Yo creo que no. No hay, no hay ningún país sin solución. Todo tiene solución, y, y no hay mal que dure 100 años. Eventualmente, las poblaciones toman un poco medidas y es insostenible, situaciones como la que estamos viendo en Venezuela, o la que vemos en otros países, en Ecuador y demás, desastre económico que sigan por muchas décadas. Tarde o temprano se da un cambio. Tema de Cuba y Nicaragua, yo creo que también se dará un cambio, pero también tiene que haber tienen que sentarse en la mesa, Rusia, China y Estados Unidos para permitir esos cambios, porque todos estos regímenes que has mencionado, Venezuela, Nicaragua y Cuba, tienen el apoyo de Rusia y de China. Y en consecuencia, solo mediante un gran acuerdo internacional donde digan, oye, hagamos que esta gente se arregle ya y deja de apoyarles y aquí yo te hago otra concesión. Eso lo veremos de aquí a 20 años, estoy absolutamente convencido. Ojalá mucho antes, por el bien de las sociedades de esos tres países. En el caso de Bolivia, te diría que ya ocurrió esa revolución interna o está en ciernes. Creo que tiene bajas probabilidades de volver el MAS al poder. Hay un candidato que era ministro con Evo Morales. Evo Morales, por cierto, que está acusado de temas de pedofilia y otra serie de temas con una cierta base. Esto no es una acusación infundada. Así que Bolivia, que no lo mencionamos en este análisis, para mí estaría también en el extremo derecho de ese índice de perspectivas positivas. Es uno de los países más industriosos y con más recursos naturales de América Latina y con un pueblo extraordinario, ¿no? Como anécdota te puedo decir que Bolivia va a ser uno de los grandes beneficiarios de toda la revolución del agua, porque está encima del famoso acuífero Guaraní, que prácticamente el 20% del agua dulce del planeta está en un acuífero debajo de Bolivia, Paraguay y una parte de Argentina. Así que sí, soy optimista, creo que todo hay solución y creo que va a ser en el corto plazo difícil, pero en el largo plazo hay que apostar fichas mucho más por América Latina que por otras regiones. Sí, no, la verdad es que me parece un análisis muy correcto y en el que coincido plenamente. Bueno, se nos han acabado las preguntas después de estos 23, 24 minutos de debate y solo me queda, Miguel, agradecerte tu tiempo, agradecer el espacio, agradecer el ser parte del Juan de Mariana. Es para nosotros un verdadero honor haber disfrutado de tu compañía y ojalá pues el año que viene tengamos una nueva conferencia para discutir sobre América Latina nuevamente, ¿no? Muchas gracias, Miguel, por tu tiempo y hasta la próxima. Seguiremos el diálogo y muy agradecido yo de la invitación. Un abrazo a todos. Y a ustedes, pues les invitamos a la siguiente conferencia sabatina el próximo sábado. Así que les esperamos aquí en el Juan de Mariana. Muchas gracias a todos y nos veremos en una